Pero evidentemente pues es un misterio quiénes eran realmente los que hicieron aquellas pinturas rupestres en Altamira, en Lascaux. Sabemos que, por ejemplo, en Francia, creo que es en Lascaux, está Orión representado. Orión y también Tauro. En una ocasión, cuando estaban visitando Lascaux, en Francia, le dijo a Gurdjieff: pues estas pinturas tienen 15.000 años. Y Gurdjieff dijo: no puede ser, ¿cómo va a ser eso posible? Qué curioso que aquí también encontremos puntitos. Decía Mr. Gurdjieff que esos animales, los suros o los bisontes, que eran emblemas de alguna sociedad de la Atlántida. Como dicen antiguas historias, en la época en la que había tierra donde hoy hay agua, y donde había agua donde hoy hay tierra. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención de la neocueva es la representación de balsas. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Os saludo hoy desde el Museo de Altamira, en Cantabria. Ya sabéis que aquí, se descubrieron unas pinturas rupestres en una cueva. Me voy a acercar a la cueva. Ya he visitado lo que es la neocueva, la réplica, que no está nada mal, la verdad. He visto también el museo, con una visita guiada. Y me gustaría comentar algunas cosillas mientras me encamino hacia la parte exterior de la cueva, que en realidad está vetada al público durante la mayor parte del año, porque por temas de conservación y todo eso pues no se puede visitar como antes, porque se abusó mucho. Pero bueno, ahora os explico más en detalle. Aquí estoy en una zona con coches. Pues bueno, aquí estoy. Ya he llegado a la zona de la cueva, que como digo pues no se puede visitar como antes. Ahora os explicaré por qué. Pero desde aquí, se puede ver lo que es la entrada. Aquí se llega pues desde la parte del museo, que está a la derecha. Ahí la tenéis. Y durante décadas, pues esta cueva, que fue descubierta en 1879 por Marcelino Sáenz de Sautuola, pues fue, abierta en masa. Y no se puede visitar porque, por una parte, el incremento de visitantes durante varias décadas pues elevó la temperatura de la cueva. Y eso, por una parte, hizo que se colasen en la cueva organismos que se comían el carboncillo de las pinturas, y por otra pues la presencia del ser humano, pues que como sabemos pues no siempre es respetuosa. Había gente que tocaba las pinturas, que decía: uy, qué bonito. Se han encontrado hasta señales de dedos dentro, dedos recientes, no de los que se encuentran, que que son bastante curiosos. Ahora os iré explicando. Y esto es una cabañita que está pues la zona cercana. Pero evidentemente pues es un misterio quiénes eran realmente los que hicieron aquellas pinturas rupestres en Altamira, en Lascaux y en otras cuevas. Así que voy a dar un pequeño repaso a lo que hay aquí y también las posibilidades que tenemos, porque aunque se suele decir que eran pinturas para atraer la caza o representar simplemente lo que veían, pues eso no siempre encaja, ¿no?, con lo que realmente dicen las representaciones en sí, las tradiciones antiguas. Incluso la guía nos decía que hay mucha especulación al respecto, que por ejemplo no se encontraron bisontes en la zona de las cuevas, ni aquí en Cantabria en general, que hay que irse a Vizcaya, al País Vasco, o la zona de Francia incluso. En Bayona, por ejemplo, también se han encontrado pinturas. Y la datación oficial, recordar que es de hace 18.500 años.
es el Paleolítico Superior, ¿no? Con el arte musteriense. Pero claro, esto es una teoría, es como dice la guía que nos ha estado explicando todo. En realidad son pues, especulaciones, y muchas de las cosas que se dicen, pues claro, seguramente estén alejadas de la realidad. Hay que señalar que, bueno, que la datación de estas pinturas y la cueva en general, o de los yacimientos, se suele hacer o bien con el carbono 14 o con elementos que se degradan con el tiempo, ciertos elementos radiactivos. Y aunque eso, digamos que puede tener cierta precisión, no hay que olvidar que la Tierra está sometida a radiación, ya no solo del Sol, sino de todos los astros, lo que llaman radiación profunda, y eso puede alterar la datación. Esto es algo que no han tenido en cuenta muchos investigadores, y por eso ciertas dataciones han sido puestas en duda por expertos, por geólogos, que hablan de cómo en unos mismos estratos puede haber una disparidad de dataciones, debido precisamente a la radiación cósmica de fondo que está llegando constantemente. Y quien dice que no hubo épocas en las cuales pues, hubo una radiación más intensa que alteró los elementos atómicos de los estratos, de las pinturas. Es que son muchas cosas a tener en cuenta, y no nos podemos centrar simplemente pues, en los modelos teóricos imperantes, ¿no? Como decía la guía que hemos tenido, pues muchas de las teorías que hoy se defienden en realidad se hacen para fomentar la financiación, lo cual, bueno, evidencia que lo que muchos llaman ciencia pues tiene intereses económicos, incluso políticos detrás, ¿no? Y por tanto pues deja mucho que desear. Lo curioso es que muchos de los que promueven esas teorías luego se van riendo de los que ellos llaman pseudocientíficos. Pero es evidente que mucho de lo que hoy se considera ciencia pues es pseudociencia. Ya no solo por los intereses económicos y políticos, sino porque no cumple pues, los requisitos que tiene una investigación exhaustiva, de mente abierta. A lo mejor los grandes sabios pues llevan algo de razón al asociar todo este tipo de cuevas ya no solo a pues, hombres prehistóricos, sino también pues, algún otro tipo de superviviente posterior, o del año, pues, yo qué sé, 4000, 3000 antes de nuestra era. ¿Por qué no? Sí que es verdad que, por ejemplo, se han encontrado culturas diferenciadas dentro de estas cuevas, como por ejemplo la cultura neandertal, y luego la cultura del Cromañón, del hombre de Cromañón, que es pues, el Homo sapiens. Nosotros ya descendemos de esa línea, aunque también tenemos genética neandertal. La gente con ojos azules, bajita, rechoncha, se parece más a los neandertales. Hay quien dice que los que tienen también RH negativo, esa ausencia de el gen del mono rhesus, que por cierto es una genética que abunda en el País Vasco y en algunas otras regiones célticas. Me ha llamado la atención que uno de los libros que poseía Marcelino Sáenz de Sautuola es de restos célticos. Ahí os lo pongo, ¿no? Marcelino Sáenz de Sautuola descubrió la cueva en el 1879 con su hija pequeña. Y él era ya un hombre pues, con sus añitos, muy alto. Entonces, claro, él en realidad no descubrió las pinturas, fue su hija, que era bajita, y evidentemente pues, podía ir mirando hacia arriba. Y gracias a ella, pues bueno, Marcelino les prestó atención, hizo unos grabados preciosos, aquí también os los muestro, porque se conserva todo el material, ¿no? Y él fue a Francia para ver si pues, reconocían a las cuevas como auténticas, pero no le tomaron en serio. Y claro, pues pasaron los años, él estuvo a punto incluso de morir de una depresión, y bueno, al final ni siquiera vio todo el reconocimiento que tuvo después la cueva, ¿no? Porque fue su hija más bien la que pues, fue reconocida en parte, pero hay otras cuevas que no tienen la misma relevancia. Desde luego la de Altamira es la mejor conservada.
a pesar del maltrato que sufrió durante pues, los años 70, ¿no? 80. Creo que en los años 80 ya se redujo el número de visitantes y también bueno, se dejó que visitasen personas que pedían privadamente, ¿no? por carta, que sí podían visitar. Y de ese modo, pues bueno, se fue reduciendo el número. Y ahora, pues incluso prácticamente ni investigan. Es curioso que aquí en Cantabria se han descubierto 7 cuevas. Curioso, que sean 7, no 5 o 4. A lo mejor hay más. Quizás hay algunos vestigios que todavía pues, no se han descubierto, seguramente. Pero bueno, es curioso que se hayan descubierto 7. El 7 es un número simbólico. Decía Mr. Gurdjieff, cuando él visitó la cueva de Lascaux, en Francia, que esos animales, los suros o los bisontes, que eran emblemas de alguna sociedad de la Atlántida. Él situaba la Atlántida hace unos 7000 años, cuando se produjo la destrucción, que encaja con muchas tradiciones y mitos. Y bueno, hay algún libro que a mí me fascinó, por ejemplo, Los supervivientes de la Atlántida, de Juan García Atienza. Sobre esto hablo un poco más en detalle en el libro que ya está a punto de salir, si es que no nos demoramos más, porque bueno, estamos incluyendo algunas fotos y lleva tiempo lo de publicar, ¿no? Lo estoy haciendo con ayuda de mi hermana, que es la que controla todo el tema de la publicación. Y bueno, ahí doy algunos detalles interesantes sobre lugares que visité y también sobre esa obra que seguramente esté ya descatalogada y sea difícil de encontrar. Los supervivientes de la Atlántida, de Juan García Atienza. Y ahí él comenta algo obvio, y es que muchas de estas representaciones rupestres o menires están siempre en las costas ibéricas, incluso francesas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿No? ¿Por qué es en las costas? Algunos pueden decir es que es donde había más alimento, aunque no creáis que la cueva de Altamira está cerca del mar, o sea, está como a 8 kilómetros, antes estaba a 12 según la mujer que nos ha guiado, y es verdad que bueno, que recogían moluscos, recogían langostas, dice que se han encontrado restos de mariscadas dentro de la cueva, lo cual es curioso, ¿no? Porque eso quiere decir que evidentemente pues se hacían unas caminatas alucinantes y luego se ponían las botas. Y no penséis que se lo comían crudo, no, cocinaban. Aquí tenéis algunas imágenes, ¿no? Cocinaban sobre piedra, utilizaban pues el fuego, utilizaban posiblemente lámparas de grasa animal, pero claro, todo esto, ¿cómo se explica si simplemente nos centramos pues, en teorías que dicen que eran hombres primitivos o que evolucionaron a partir de homínidos salvajes? Evidentemente esta gente sabía cómo pues, hacer ropa. Fijaos el detalle de los utensilios que utilizaban, es decir, no eran nada torpes, conocían técnicas de tallado, muy sofisticado. Eso es muy difícil de explicar simplemente con las teorías oficiales. ¿Por qué no pensar que podían ser pues, supervivientes de una civilización pues, un poquito más avanzada que los hombres de las cuevas? Un poquito o un muchito. No voy a decir pues, tecnológicamente desarrollada con coches y aviones, pero sí pues, con un comercio, con una artesanía. Por ejemplo, se han descubierto restos que se atribuyen pues, a tartesos y a otras civilizaciones en el sur de la península y que también pueden guardar relación con la Atlántida. Pero claro, aquí hay un contexto muy amplio, porque no todas las oleadas de supervivientes o de restos pertenecen pues, a las mismas épocas. Y bueno, me estoy poniendo tibio los zapatos, pero es que esta es la única manera de ir en silencio, porque como siempre, pues la gente va hablando muy alto, gritando, y luego también los niños pues hacen lo mismo. Entonces me cuesta grabar más en silencio. Me estoy llenando de rocío, pero bueno, dicen que el rocío también tiene propiedades alquímicas. Y bueno, como os decía,
me sorprendió cuando la mujer dijo pues, que no se habían encontrado bisontes en las inmediaciones de la cueva, ni en Cantabria en general. Y claro, pues esto da que pensar porque hay lugares donde también hay bisontes desde hace miles de años. Por ejemplo, Norteamérica. Lo primero que he pensado es, vaya, qué conexión tan interesante, ¿no? El bisonte es un animal que ha predominado, ¿no?, en las grandes extensiones de tierra de Norteamérica. Y muchas de las oleadas de atlantes pues llegaron a América, tanto a Sudamérica como a Norteamérica, pero más Sudamérica. Sudamérica y Centroamérica, porque seguramente había colonias cercanas, ¿no? Y la tierra pues probablemente no tenía la configuración que tenemos hoy, por diversas razones, ¿no? Porque hubo zonas de tierra que fueron inundadas y zonas inundadas que quedaron como tierra. Como dicen antiguas historias, en la época en la que había tierra donde hoy hay agua, y donde había agua donde hoy hay tierra, tal y tal. Pues eso ya indica que fue hace miles de años. Sucedió algo, ¿no?, un cambio climático. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención de la neocueva es la representación de esto que veis aquí, que parecen barquitas, o parecen, bueno, balsas. Podrían ser cestas, como sugiere también pues, alguna teoría, pues sí. Pero ¿y si son balsas? ¿Y si son barcas donde sobrevivieron pues algunos supervivientes, como dicen algunos mitos, ¿no? Aquí en Cantabria hay una Noja. Noja es un lugar. En Galicia hay una Noya. Y como explica Juan García Atienza, pues esto se asocia al mito de Noé. Noé no era un personaje singular, sino que era pues, una cultura de sabios. Los 7 sabios, que se mencionan en muchas tradiciones, la tradición sumeria, la tradición griega, la tradición armenia. Gurdjieff, precisamente, en su obra Encuentros con hombres notables, cuenta pues, una historia que le contó su papá. Su papá era un transmisor oral de las enseñanzas de la antigua Mesopotamia, lo que se conoce como un asok. Y él cuenta pues, esta tradición que habla de los Imastún, unos 7 sabios que observaron la Tierra desde diferentes ángulos y predijeron una catástrofe. Entonces, antes de que se produjese, instalaron bases por todo el mundo y desde ahí pues incluso levantaron monumentos, señalizaciones. Quién sabe, a lo mejor muchos de los megalitos y lugares emblemáticos pues son vestigios de aquellos Imastún. Pueden relacionarse con los Shemshu Hor, los seguidores de Horus que se mencionan en el templo de Edfu. Estos, según los muros del templo de Edfu, llegaron en barcas a Egipto, desde una tierra que fue destruida por las aguas. Ellos se originaron en el monte primigenio. Entonces todo eso es muy curioso. Hay muchas tradiciones que hablan de pues, viajes en el mar, ¿no? El otro día pues, visité en Santander la zona de la isla de la Magdalena y bueno, aquí tenéis una de las balsas que se utilizaron para cruzar el Atlántico en memoria de unos habitantes de Ecuador. Es decir, que viajes largos por el océano se han hecho con balsas, con lo que hoy pues prácticamente nadie hace, ¿no? Recordar también el viaje de Thor Heyerdahl con la famosa balsa Kon-Tiki. Es decir, en situación de catástrofe, pues es posible que haya habido navegantes que hayan llegado a lugares de costa. Gurdjieff, por ejemplo, decía que los menires que se encuentran en muchos lugares señalaban rutas. Y él conocía esas rutas porque hay algunos testimonios de alumnos suyos que yendo con él por el Cáucaso de expedición, digamos que fueron guiados gracias a que él conocía esas rutas o esas marcas. Él, de hecho, según cuenta, por ejemplo, Thomas de Harman, que era un compositor, llegó a hacer mediciones con sus pasos, yendo de menir en menir, o de rocas prehistóricas, lo cual es muy interesante. John Bennett, que era uno de los discípulos de Mr. Gurdjieff, en una ocasión, cuando estaban visitando Lascaux, en Francia, le dijo a Gurdjieff:
Pues estas pinturas tienen 15.000 años. Y Gurdjieff dijo, no puede ser, ¿cómo va a ser eso posible? Y dice, sí, tienen 15.000 años. Y bueno, Gurdjieff dijo, a partir de hoy, tú por tu camino y yo por el mío. Se dice que se separaron en ese encuentro. Luego sí, evidentemente, pues se volvieron a encontrar, pero de momento, pues digamos que hubo una especie de ruptura porque pues había una disparidad de visiones. Y la verdad es que la de Mr. Gurdjieff no tiene desperdicio, porque dice cosas muy interesantes, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta para poder conocer la historia profunda que no nos han contado. Y también poder recordarla, porque está dentro, está en nuestro corazón. Entonces no hay que descartar, por alocado que parezca. Otra cosa que también me llama la atención de estas pinturas son los puntitos en una de las zonas. Sabemos que, por ejemplo, en Francia, creo que es el Lascaux, está Orión representado. Orión y también Tauro. Qué curioso que aquí también encontremos puntitos. ¿Quién dice que eso no son constelaciones? ¿Quién dice pues, que también todas estas representaciones no eran, digamos, parte de un ritual chamánico? Una vez leí un libro llamado La mente en la cueva, donde bueno, se dice que los iniciados ponían sus manos en lo que eran las piedras de la cueva y bueno, tenían visiones, cobraban forma, cobraban vida. En esa teoría se dice que esas representaciones que parecen barcas serían como los engramas, las figuras geométricas que vienen del cerebro. Es lo que vemos en el cerebro antes de tener ciertas visiones. Bueno, es una teoría interesante, que está avalada incluso por trabajo de campo, ¿no? Es la teoría de Lewis William. Y qué duda cabe que todo esto pues, tiene que ver con estados alterados de conciencia. Ya me diréis a mí cómo pintaban en estas cavernas a oscuras, porque es verdad que la vida la hacían pues, en la entrada, pero lo que son los dibujos estaban al fondo, y ahí pues debía haber mucha oscuridad. Si utilizaban lámparas de grasa o de aceite, ¿por qué no se han encontrado vestigios de humo en lo que son las paredes de la roca? Porque eso aparece en muchos sitios. Yo pienso que posiblemente tenían una visión más profunda. Esto parece confirmar otro dato que dio Mr. Gurdjieff. Él decía que en la antigüedad, hace miles de años, los seres humanos podían ver incluso las concentraciones astrales, los astros, por el día. Es decir, que tenían una visión mucho más desarrollada que nosotros. Todo eso luego se fue perdiendo. Recordemos que la caída de la humanidad adámica tiene, digamos, una antigüedad de unos 6.000 años, en la era de Tauro. Qué curioso que Tauro pues, se asocia a estas cuevas, ya no solo por los bisontes o los uros, sino porque también pues, hay un simbolismo del toro en la cueva de Lascaux. La época minoica, por ejemplo, está gobernada por el toro. Hay una época en Egipto que también está gobernada por el toro, ¿no? La diosa Hathor, Thor, es pues, una raíz que se asocia al toro, además de a lo toroidal. Y bueno, pues no quiero extenderme mucho más. Sí que pues, recordar que yo en su día pues, investigué mucho. Digamos que aquí he dado una panorámica pues, muy general, no me he metido a fondo, pero en este canal pues quiero abrir la mente. Digamos que llevo muchos años investigando. Yo en su día pues investigué todo lo que es la antropología, la arqueología. Estuve a punto de hacer la carrera de antropología. Al final, bueno, terminé filosofía y estudié antropología como parte de filosofía. Porque bueno, la antropología es el conocimiento del hombre y hay que tener muchas cosas en cuenta. No solo los huesecitos y las teorías especulativas, sino también pues, las tradiciones, las leyendas, lo que dice la intuición, tener en cuenta las contradicciones, ¿no? Hay mucho negocio, como nos contaba pues, la guía que tiene su pues, título de arqueología. Entonces ella reconoce que en la universidad pues, se utilizan
muchas teorías especulativas para recibir fondos. Y los que promueven esas teorías especulativas a menudo tratan de ridiculizar pues, a lo que ellos consideran pseudocientíficos, cuando en realidad gran parte de lo que hoy se considera ciencia es pseudociencia, por muchas razones, ya no solo porque está fomentada por intereses económicos y políticos, sino porque no cumple los criterios científicos más básicos, ¿no? Por ejemplo, pues, la datación. Y bueno, sin más, me voy a despedir. Espero que os haya gustado este paseíto. Me voy a ir al apartamento a comer, a descansar y de marcha para Madrid. Espero que estos días de viaje iniciático pues, os hayan resultado profundos. A mí, desde luego, pues me ha gustado hacerme estas rutas. Y como digo siempre, pues sigamos abriendo la mente, el corazón y el cuerpo, ya no solo para conocer la historia profunda que hemos olvidado, sino también pues, para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita.